Buenas tardes. Bueno, hoy nos vamos a hablar de vehículos compartidos y del car sharing. ¿Qué es eso del car sharing? Pues cuál es la problemática de estas empresas y un poco cuáles son las tendencias. Y para hacerlo tenemos a David Bartolomé, que es Managing Director de una de las empresas más establecidas o reconocidas de car sharing en España, que es ShareNow, y además es presidente de la recién creada Asociación del Vehículo Compartido. Buenas tardes, David. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarte qué es eso de car sharing. El Perdón. car sharing es una, digamos que es una manera de usar los automóviles, los coches, de una manera diferente de lo que se venía haciendo. Car sharing es un concepto que nace de una reflexión sobre los problemas que estaban dando precisamente los automóviles en las ciudades. Hablamos siempre de entornos urbanos, periurbanos, metropolitanos, ¿vale? Entonces, en la agenda ambiental ya desde hace, no sé, te puedo decir 15 años, incluso más, 20 años, eh, incluso más, ¿no? Ya en el siglo XX ya se identificaba que podía ser un problema en algunos sitios, ¿no? Pero en informes muy avanzados. Pero sobre todo, o por lo menos también lo que yo he conocido, es a partir del año 2005, esa época en la que se empieza a identificar como que la movilidad, el transporte, lo que antes se llamaba transporte, que ahora llamamos movilidad, va a ser un gran tema ambiental en la agenda ambiental, bueno, en todos los temas ambientales, en las políticas ambientales, sobre todo de las ciudades, pero también a nivel nacional, ¿no? Entonces, digamos que el car sharing es una solución o una idea, un modelo de negocio para usar los coches de una manera diferente, intentando dejar atrás los impactos negativos que estos vehículos privados, el uso de estos vehículos privados, un poco un uso desproporcionado, ¿no? Pues estaba teniendo. Yo que soy de una ciudad pequeña, de Segovia, que es muy pequeña, y estábamos acostumbrados a ir a por el pan en coche, ¿no? Y a ir a tomar una caña. Yo recuerdo, íbamos en coche, distancias que andando son de 15 minutos, de 12 minutos, ¿no? Pero antes era como, bueno, no, en coche, que eso ha cambiado, ¿no? Y está cambiando. Y el car sharing forma parte de ese cambio. ¿Eh? Entonces, yo lo definiría como una herramienta de gestión de movilidad sostenible, también una nueva manera de usar los automóviles, y lo que nosotros hacemos es, o intentamos hacer, es un modelo de negocio que pueda hacer que esta opción sea sostenible en el tiempo. Al final de lo que se trata es de desplegar una flota de vehículos más o menos grande en un área definida, o sea, 50, 80, 120, 200 kilómetros cuadrados, y en ese área, bueno, pues se pueden coger los coches, se pueden usar y se pueden devolver. Digamos que el final es lo que tiene, ¿no? El final está abierto, el final del viaje está abierto, siempre dentro de ese área previamente definida. El modelo es de pago por uso. Cada vez que se utiliza se paga, si no se utiliza no se paga, y en el pago, digamos, en la tarifa está comprendido. La idea es que esté comprendido todo, ¿no? Pues no solo el uso del vehículo, sino también la energía. En nuestro caso es energía eléctrica de origen renovable, con certificación de origen, el seguro, el mantenimiento, todo, ¿no? Tú pagas por, bueno, has ido de aquí a allí, lo has usado tanto tiempo, bien sean minutos, horas o incluso días, y por ese uso pagas. Entonces, digamos que la idea de cara al usuario sería que, bueno, que yo tengo un coche disponible en el teléfono, más o menos cerca, digamos que a 5 minutos andando. Esto evidentemente no siempre es verdad y ese es nuestro desafío, eso es lo que tenemos que conseguir. Y si tú tienes realmente un vehículo disponible a 5 minutos andando, en el que que puedes usar, y que además es un vehículo cero emisiones, que no tiene tubo escape, que no tiene emisiones, que no provoca contaminación, pues digamos que es digamos, un servicio muy conveniente para que tú puedas ser un ciudadano que para tus desplazamientos urbanos pues recurras al transporte público, a caminar, a la bicicleta, si eres de los que usan la bicicleta, y cuando necesitas un coche, que a veces lo necesitas, tienes este servicio.
Actualmente, ¿en qué ciudades españolas estáis presentes? Pues en Madrid. Actualmente estamos en Madrid. ShareNow es una empresa que nace en Alemania, ¿eh? Ujú. El primer proyecto fue en la ciudad de Hamburgo y ahora estamos presentes en 16 ciudades en toda Europa, en las principales ciudades de toda Europa. En Madrid el Carsening se ha desarrollado mucho eh, bueno, pues por oportunidad, porque es la ciudad al final que tiene más habitantes, más población, densidad de población y también una regulación que permite el desarrollo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que el Carsen se ha desarrollado mucho en Madrid y de hecho Madrid está considerado pues, como un referente en car sharing porque también la apuesta de ShareNow, entonces era Car2Go, en el año 2015 cuando lanzamos, fue de hacerlo con vehículos eléctricos, vehículos cero emisiones eléctricos de batería 100%. Y eso fue un poco bastante revolucionario, ¿no? Sobre todo en una ciudad con poca infraestructura de carga pública, que es el desafío, es decir, bueno, tienes los coches, pero ¿dónde cargan? Ujú. Entonces, eso es lo que hizo Car2Go entonces ShareNow, ¿no? Y que creo que fue un antes y un después y que despertó un poco el interés de todo el mundo. Y bueno, a día de hoy, pues te asomas a la ventana y ves que hay muchas empresas de car sharing, hay muchas empresas de moto sharing, hay empresas de patinetes compartidos, bici sharing y digamos que el modelo se ha replicado también en otros modos de transporte y en muchas compañías, nuevos actores que yo creo que en ese año, en 2015, no pensaban o no pensarían que estuvieran en movilidad, se han interesado y eso es bueno, ¿no? Porque al final cuanto más avance hay, cuanta más competencia y más desarrollo, pues mejor para todos. ¿Y cómo es, David, el perfil de los usuarios de car sharing? ¿Ha ido evolucionando desde que empezasteis hace 5 o 6 años ya? Eh, ¿Es todo tipo, o afecta a la gente más joven, o son los que más usan? No sé, cuéntanos un poco cómo. Bueno, ha evolucionado un poco. Al principio, pues era gente muy que quería estar un poco a la última, que quería. Bueno, al final es gente que usa el móvil o que está, digamos, habituado a usar el móvil para obtener lo que sea, ¿no? Para comprar o para lo que sea. Esto ahora es mucho más verdad, digamos, que hace 5 años. Es mucho más, es verdad para mucha más gente que hace 5 años, aunque hace 5 años pues ya había un desarrollo del uso del móvil bastante grande. Pero sí que eran más early adopters, ¿no? Más gente joven que quería probar. Ahora sigue teniendo mucha base de esta gente joven, pero sinceramente es un servicio para todo el mundo, ¿no? De hecho, he estado viendo esta mañana un artículo que no es de España, ¿no? Pero es de Austria, de nuestra empresa en Austria, y era el testimonio de una persona de 73 años que era una usuaria habitual de la compañía, de ShareNow y del car sharing, y estaba encantada y explicaba pues por qué, ¿no? Aunque mantenía el vehículo en propiedad, y esto es algo que todavía hay gente que hace, porque evidentemente luego hay un miedo, ¿no? O hay esa idea de decir, bueno, pues si yo me quiero ir de fin de semana, o me quiero ir una semana, o me quiero ir a Málaga o a Cádiz de vacaciones, necesito un coche, ¿no? Y para esos viajes el car sharing con vehículo eléctrico, pues todavía es un poco limitado. Pero bueno, hay algunos car sharing con vehículos híbridos enchufables que también dan ese servicio. Yo creo que cuanto más desarrollemos esa faceta, más fuerza cogerá el car sharing para ser alternativa total al vehículo privado. Claro, sí, sí, se está pendiente un poco de la evolución de las baterías y de la autonomía de los vehículos, claro. Y así como de la red de carga que me comentabas eh, un poco al principio, ¿no? Que estáis Esa es la evolucionando. ecuación, ¿no? Esa es la ecuación. Digamos, autonomía de los vehículos, infraestructura de carga, pero no solo eso. Yo creo que también es un poco cultura de uso del vehículo eléctrico, porque no es lo mismo, ¿no? Es parecido, pero no es lo mismo que si nos vamos de Madrid, yo estoy en Madrid, tú por esa foto parece que también, pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, con Sí. estos fondos de escritorio puedes estar tranquilamente
en la sierra o en la playa y tienes esa foto. Pero si nos queremos ir de Madrid a Cádiz, por ejemplo, con un vehículo de gasolina, pues estás tranquilo, ¿no? Porque sabes que cuando tengas que repostar, eliges un sitio, vas a tardar 10 minutos o cuarto de hora y sigues viaje. No tienes que pensar mucho de manera anticipada. Con el vehículo eléctrico ahora mismo sí. Tienes que pensar qué autonomía tienes y tienes que planificar tu viaje. ¿Dónde vas a cargar? ¿Qué kilómetros vas a poder hacer? Ya, Esto requiere, evidentemente, cuanto más aumente la autonomía de los vehículos, más fácil será. Pero esto siempre requiere y va a requerir sí, cierta experiencia, cierta cultura, cierto anticiparte, saber dónde están los puntos de carga, tener un poco la tranquilidad de decir, bueno, no, es que voy a llegar allí y efectivamente se va a cargar el coche mientras yo me voy a comer un bocadillo, voy a tomar un café o voy... Normalmente hubieran sido 12 minutos y con este vehículo pues a lo mejor van a ser 40. Pero bueno, esa experiencia es la que falta. O sea, no solo autonomía, no solo es modelos de vehículos, que ya hay un montón, eléctricos con una autonomía muy aceptable, creo que más de 200 vehículos eléctricos puros, ahora mismo con una autonomía ya digo, aceptable. Y no solo el despliegue de la infraestructura, sino yo creo que esa cultura de vehículo eléctrico. Y para eso precisamente creo que el car sharing ha sido punta de lanza. Creo que cientos de miles de ciudadanos en España han conocido el vehículo eléctrico gracias a ShareNow, gracias a Car2Go y gracias en general al car sharing. Pero bueno, han sido los primeros que han dicho, bueno, por 10 euros o por 5 euros que me voy a hacer este viaje, se han montado en un coche eléctrico, han dicho, bueno, pues es un coche, pues no suena, pues no tiene vibraciones, ¿no? Esa ausencia de vibración, esa ausencia de ruido, esa experiencia en la salida, ¿no? Potente. Y eso es importante porque hace que pierdas miedos. Pierdas miedos, ¿no? ¿Crees que las... También te cuento que ahora nosotros hemos lanzado un proyecto en el que los propios clientes pueden entrar en nuestros centros de carga e interaccionar con la infraestructura de carga, que te pueden cargar los coches. Y eso, evidentemente, al final tienen una recompensa, tienen un crédito de unos 4 euros. Si lo hacen, está funcionando muy bien, está funcionando. Pero para mí, para este contexto, lo que es importante es que también el car sharing está ayudando a la gente a relacionarse con la infraestructura de carga y ver, bueno, pues es un punto de carga, sí, me lo había imaginado así, pero bueno, se coge, se mete la manguera, bueno, pues estupendo, ¿no? Ya digo, creo que es importante ganar en cultura de electromovilidad y creo que el car sharing es una punta de lanza y es un elemento que realmente está ayudando a generar esa cultura. Y además estáis muy en la línea de las políticas europeas de descontaminación, descongestión, de esa apuesta por la movilidad sostenible, pues políticas como la que está llevando a cabo Madrid o Barcelona, pero muchísimas ciudades europeas que quieren descarbonizar sus ciudades. Me imagino que las iniciativas que habéis llevado las empresas de car sharing pues estarán de alguna manera premiados por estos ayuntamientos, no sé si me equivoco. Bueno, más que premiados, no se trata de premiados, se trata de que, como te decía al principio, el car sharing se concibe como una herramienta para la movilidad sostenible, una herramienta que hay que manejar, la tienen que manejar los gestores de movilidad. Es decir, el uso compartido de los vehículos está claro que, digamos, es una alternativa a la propiedad privada de los vehículos, ¿no? Cuantas más opciones tengamos en la ciudad, pues menos necesidad tendremos de ir a acciones pues, más antiguas y sobre todo desde un punto de vista un punto de vista ambiental y urbano, pues menos deseables, ¿no? El uso del coche privado en ciudad tiene unos impactos que son negativos. La mala calidad de aire, que es muy serio, es un problema muy serio, que yo creo que dentro de unos años miraremos atrás y veremos con asombro cómo éramos capaces de vivir en ciudades contaminadas y de criar a nuestra familia en ambientes contaminados de una manera normal. Creo que dentro de unos años miraremos atrás y diremos, bueno, menos mal que lo hemos dejado atrás. El tema del cambio climático es un tema importante, ¿no? Un tema muy importante, que no es un tema local, es un tema ya más global, pero que las ciudades tienen su aporte, ¿no? Y la movilidad de las ciudades tienen su aporte al problema del cambio climático, ¿no? Las emisiones de CO2. El tema del espacio, ¿cuánto espacio ocupan los vehículos privados? Es decir, si tú tienes al final un vehículo de car sharing aparcado en la calle, está a disposición de
yo diría a lo mejor hacer un radio de 500 metros, no vamos a ir a 1 kilómetro, pero 500 metros, cuánta gente se encuentra en ese sitio, cuánta gente vive ahí o trabaja o están tomando un café o están cenando y van a poder usar ese vehículo. Es decir, ese espacio, según como yo lo veo, está usado de una manera más racional, más para todos, más democrática casi. Entonces, claro, es una herramienta de movilidad y no es que esté premiado, es que es útil y los gestores municipales lo que deben hacer es usarla en función de sus objetivos de movilidad sostenible, que ya digo que ya no es Madrid o Barcelona, son todas las ciudades europeas tienen prácticamente los mismos problemas y están inmersas en la misma transformación, ¿no? Lo que es importante es la combinación de las herramientas. El car sharing, por ejemplo, con otras herramientas de restricción de uso de vehículo privado, como pueden ser las zonas de bajas emisiones o las políticas de aparcamiento o de acceso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es una buena política de movilidad sostenible, cómo combinar las opciones. Si, por ejemplo, vas a las zonas de bajas emisiones, al final es una herramienta que restringe y el car sharing lo que hace es dar una alternativa minimizando los impactos. Es decir, son las dos caras de la misma moneda, según lo veo yo. Y es esa combinación la que realmente tiene efecto y consigue realmente un cambio de hábitos más potente. Claro, claro. Y durante este último año, el 2020, año de pandemia, ¿ha habido miedo por parte de los usuarios a utilizar el car sharing en sus desplazamientos? ¿O habéis notado alguna? Hombre, yo creo que ha habido miedo a todo. Yo mismo he tenido miedo a todo, sobre todo al principio, ¿no? En marzo Claro. del año pasado, las últimas 2 semanas de marzo, Bueno, sí, sí que eran no salíamos, claro. claro, era un poco de tener los ojos así abiertos y decir, ¿pero esto qué es? O sea, de repente todos en casa, ¿no? Mm. Entonces ahí yo creo que había miedo a todo. Pero realmente nosotros tuvimos que parar el servicio, ¿eh? Lo paramos hasta finales del mes de mayo y en mayo, ya que se normalizó un poco la situación, no se normalizó, pero empezamos digamos, a aquella desescalada, aquella primera desescalada que casi se nos ha olvidado, ¿no? Porque ya hemos tenido subidas y bajadas como para hacernos una travesía Mm. por los Pirineos, ¿no? En aquella desescalada volvimos y sí que es verdad que nosotros aprovechamos ese momento de parón para repensar, reorganizar y mejorar todos los protocolos de limpieza, de desinfección, pero luego vimos que realmente o sea, el usuario realmente no tenía ¿cómo decir? Ningún miedo, ningún temor a usar el servicio, porque es un servicio en el que puedes ir solo. Y yo creo que en esa época también se entendía un poco el peligro como el contacto humano con otra gente y no el contacto en superficie, como luego se ha demostrado que efectivamente no tenía incidencia en el desarrollo del virus, ¿no? Y de la pandemia. Entonces sí que podía haber sido peor, digamos, sí podía haber tenido la gente más miedo, pero no, realmente no. Los coches se han seguido usando menos que digamos antes de la pandemia, pero porque hay menos movilidad en general. Es decir, es que la gente está en su casa hasta ahora, casi junio, no estamos empezando a ver realmente un poco un Sí, cambio más que se nota más, ¿no? Entonces es verdad que el uso ha descendido, pero en línea con la movilidad en general, tanto de transporte público en general de la ciudad como de transporte privado, aunque esté así un poco menos, ¿no? ujú, Y ahora, pues nada, estamos prácticamente recuperados y nada, pues con ilusión también yo pienso a lo mejor que quizá después del verano, porque sabes que el verano en Madrid, y además con todo el parón que ha habido, yo creo que la gente tiene que estar deseando irse claro, a algún lado y claro. se va a quedar en la ciudad ya, pues un poco vacía. Sabemos cómo se queda Madrid en agosto. Sí, sí. Pero por un lado, a gusto, ¿no? Porque te quedas Mm. muy tranquilo, pero por otro lado, pues hay menos gente y efectivamente habrá más uso. Vamos a ver qué pasa en el tercer cuatrimestre y en el cuarto cuatrimestre. Ujú. Por cerrar un poco la información de Sarnau, ¿qué vehículos tenéis actualmente en España? ¿Qué número de vehículos? No sé qué antigüedad media sueles tener la flota, cada cuánto se renueva, un poco cómo va vuestro sector. Sí, pues lo renovamos más o menos cada 2, 3 años. Mm. Son vehículos nuevos, siempre 24 meses quizá.
Y lo que tenemos son 600 Smart, Ujú. dos clases, con 2 asientos, el Smart for Two, y con 4 asientos, el Smart for Four. Esa es la flota que tenemos actualmente en Madrid. ¿Y objetivos de ir a otras provincias, otras ciudades españolas? ¿Tenéis a corto plazo? Bueno, nosotros, claro, nos gustaría extender el concepto por toda España, Claro, ¿no? No te puedo dar nombres concretos, pero bueno, sí que te puedo decir que nuestro interés es hacer el servicio que sea relevante también geográficamente. Ahora mismo estamos prácticamente saliendo del problema tan claro, gordo. de la pandemia. Ujú. Exactamente, exactamente. Y realmente no te puedo hablar de un proyecto, de una fecha, Claro. eh, pero sí, miramos a las ciudades, sobre todo a las ciudades más importantes en España, con interés y ojalá algún día podamos estar allí. ¿Y también otra tipología de vehículos eléctricos como motos, patinetes, bicis o solo coches? Pues de momento la respuesta es un poco la misma. Ujú. Somos una compañía de car sharing. Sí que hemos tenido interés y hemos mirado otras opciones, pero de momento estamos operando con car sharing y no te puedo decir que antes del verano Sí. vamos a hacer algo diferente. Y respecto a esta asociación que acabáis de crear de vehículos compartidos, bueno, ¿cuántas empresas estáis dentro de ellas y un poco cuáles son los objetivos? Porque parece que os va muy bien. No sé qué tenéis, seguro que tenéis problemas como Sí, sector. claro, tenemos problemas porque, a ver, estamos hablando de algo que es muy nuevo, es un concepto en el que ha nacido prácticamente en un laboratorio en el año 2009. El primer proyecto fue en 2011, es decir, es verdad que han pasado 10 años, pero sigue siendo muy nuevo porque, bueno, los primeros años fueron bastante difíciles y bastante duros. Ahora, en estos últimos años, sí que estamos viendo cómo otras compañías, ¿no? Porque el primer proyecto, ya digo, fue de Car2Go, que fue, digamos, quien inventó este modelo. Y ahora vemos que a nivel local, tanto en España como en Italia, como en Francia, como en Alemania, van saliendo empresas que también quieren competir y esto es positivo porque enriquece el ecosistema, las opciones del usuario y la competencia al final es estupenda porque te impulsa a mejorar, ¿no? Ujú. En España hay 4 empresas importantes, hay alguna más, pero las 4 empresas importantes que ya llevamos más tiempo, digamos que los que por volumen son más importantes, los que por experiencia y por antigüedad pues tienen más peso, nos hemos visto, digamos, no obligados, sino nos hemos visto inmersos en problemas que son comunes, ¿no? Que son iguales para mí que para un competidor, para nosotros que para un competidor. Y entonces yo creo que ha sido una cosa natural el juntarse y desde el ámbito asociacional pues encarar estas cuestiones. Como por ejemplo, pues Sí, por contarme algún problema que podáis tener en común. problemas tenemos muchísimo, no te puedo contar todos, pero simplemente es un modelo nuevo que tiene que buscarse un hueco y que tiene que tener reconocimiento en todas las instituciones. Claro. Y que no todas las instituciones lo conocen o tienen el conocimiento tampoco, la experiencia para entender pues cómo funciona y si es positivo o no es positivo. Y para eso tiene que haber una asociación que defienda un poco el sector. ¿De acuerdo? Un ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, es el trabajo que hemos hecho en un protoembrión de la asociación, porque es verdad que todavía no teníamos los papeles firmados, pero digamos que sí que se ha actuado de manera conjunta para dar apoyo a la Dirección General de Tráfico en la definición de la etiqueta de car sharing, que es una etiqueta que identifica los vehículos compartidos de car sharing. Y bueno, conseguir esto ha sido bastante esfuerzo y es un claro ejemplo en donde la asociación, representando al sector y una institución, en este caso la DGT, pueden colaborar para desarrollar herramientas, regulación en favor del car sharing y al final a favor de la calidad de vida y de los ciudadanos, que es de lo que se trata, ¿no? Eh, Fue un trabajo interesante y bonito. Y ahora, bueno, pues tenemos una etiqueta de car sharing para todos los vehículos de car sharing, que lo único que hace es identificar a los vehículos, ¿de acuerdo? Ahora son los gobiernos locales, los ayuntamientos, por ejemplo, que pueden establecer
pues normativa o regulación o incentivos para estos vehículos porque ya los puedes identificar, ya los identifica la DGT. Y este, por ejemplo, es el ejemplo que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid, que en la nueva ordenanza establece estas áreas, esta reserva de espacio, de aparcamiento, áreas de car sharing, que son poquitas, pero bueno, están en la ordenanza y esperemos que en el futuro se aumenten, ¿no? No tienen que estar por todos los lados, pero sí que son áreas donde, que tienen que estar cerca de intercambiadores de transporte o centros de generación o de atracción de viajes para facilitar esa rotación, esa alta rotación de los vehículos, que es al final lo que trae el car sharing. El car sharing lo que trae es una muy alta rotación de los vehículos. ¿De acuerdo? Pues puede ser interesante que haya un área de estas de car sharing, no sé, a lo mejor al lado de un intercambiador de transportes o al lado de un estadio o al lado de un hospital, por ejemplo. Y esto es algo pues, que hemos hecho en conjunto desde el sector. ¿Vuestro sector genera una industria paralela de servicios o os ocupáis vosotros de todo? Me refiero, por ejemplo, a la recogida, limpieza, ¿todo eso lo hacéis las propias compañías o colaboráis con empresas externas? Pues eso, cada uno hace lo Lo que que entiende considera. que debe hacer en función de su estrategia y de su desarrollo. En cualquier caso, pues o bien se crea empleo directo o bien Se se contrata contrata. a una empresa que lo hace que también crea empleo. Digamos Sí. que la diferencia, hay diferencia, pero digamos que el impacto del sector en la generación de empleo está ahí y es un poco parecido, ¿no? Ujú. ¿No tendrás los datos de usuarios españoles de car sharing por las... No los tengo, no los tengo. Quizá hemos empezado a trabajar de manera conjunta hace poco y quizá en el futuro podamos tenerlos. Pero de momento no los tengo. Además, hay temas de compliance por los que no podemos tampoco Ya. intercambiar información, ¿no? Entonces deberá ser un tercero el que establezca un poco quién son. Lo que sí te puedo decir es que si juntamos los usuarios de cada empresa, son más de 1 millón. Ujú. La cuestión sería si algunos están repetidos, 1 ¿no? millón en España, me estás diciendo, ¿no? Sí, Sí, claro. más de 1 millón, más de 1 millón. Sí, que un mismo usuario puede estar con varias compañías, claro. Puede ser, y podríamos pensar que sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en nuestra empresa, como venimos de la fusión de 2 empresas anteriores, que eran Car2Go, el proyecto de car sharing que inventó el modelo desarrollado por Daimler, y DriveNow, el modelo de BMW. Estos 2 modelos se fusionan en ShareNow en 2019, Ajá. hace un par de añitos. Entonces nosotros sí vimos que el solapamiento de clientes no era el que pensábamos, era bastante malo. Era más bajo. Sí, es Ujú. decir, que los usuarios de car sharing a lo mejor están con una empresa y ya está, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ya digo que en cualquier caso creo que el volumen es bastante significativo, Sí, ¿no? me imagino que habréis notado también dentro de la empresa un incremento, parado un poco este último año, pero sí que se nota una evolución muy al alza de los usuarios de car sharing, ¿no? O sea, hablamos de Efectivamente. cifras altas. Sí, sí, el aumento es constante, es constante. El car sharing también tiene un uso esporádico, es decir, el car sharing es un coche para cuando se necesita, es decir, tú perfectamente puedes acceder al servicio esta semana y otra vez la semana que viene y a lo mejor durante una semana no lo usas y a la tercera semana no hay ninguna obligación ni ningún pago recurrente, por lo tanto es un servicio que tú cuando lo usas lo pagas y ya está. Entonces hay mucha gente que sí que hace ese uso, digamos, pues no regular, no de Ujú. ir todos los días por la mañana y por la tarde en car sharing, sino más espaciado. Ya. Luego últimamente estáis implantando la opción de alquileres a largo plazo, o lo he visto en alguna compañía de car sharing. Alguna compañía lo tiene, sí. Sí, que no sé si vosotros como Sharknow lo vais a implantar o lo habéis implantado, pero Nos- Nosotros en Madrid estamos un poco limitados por la autonomía del vehículo, aunque ujú, en otras localidades, en otras ciudades europeas sí lo hacemos.
Más que nada porque es algo que el cliente requiere y necesita. Sí, Fíjate, lo que te contaba antes del car sharing como alternativa al vehículo privado, esto, pues bueno, todos los ciudadanos al final tienen necesidades de viajes de fin de semana, de viajes de una semana o de viajes de, bueno, de 15 días o de 30 días. Car sharing debería ser alternativa también para esos viajes. claro. Pero es un poco el discurso que hemos hecho antes, ¿no? La cultura del vehículo eléctrico y el vehículo eléctrico pues tienen limitaciones, pero si no, totalmente, sí. Ujú. Sí, que vamos, la tendencia será un poco eso, alargar los tiempos en los que la gente pueda usar el vehículo, ¿no? Con No, no es que este... la tendencia sea esa, es lo que te acabo de explicar, es que nosotros usamos los vehículos automóviles de una manera y el car sharing quiere ser alternativa a ese uso. Es Ya, decir, hay un uso privado que normalmente pues tú no haces esa reflexión cuando te compras un coche, ¿verdad? Dices, bueno, pues aquí está, ¿no? Y si mañana me quiero ir a Málaga, pues me iré, no lo tengo ni que pensar. ¿No? claro. Entonces, el car sharing lo que quiere es un poco ser alternativa, pero con una diferencia, introduciendo el modelo del pago por uso. Cada vez que se usa, paga. Y esto es un regulador, al final, natural del uso. Ya, Porque bajo este modelo no pasará lo que me pasaba a mí cuando era joven, que en Segovia, que íbamos a comprar el pan en coche, porque claro, tienes que pagar ese viaje, ¿comprendes? Entonces eso va a regular el uso. Al final el usuario de car sharing es un usuario de transporte público, de manera regular, que a veces necesitará un vehículo para lo que sea. Para salir de la ciudad, sí, pero a lo mejor para hacer un viaje en el área metropolitana, pues porque bueno, porque le puede interesar por motivos de relación origen-destino, por tiempo, porque a lo mejor hay varios usuarios o porque lleva paquetes o por lo que sea, o por cuestiones incluso de comodidad, ¿por qué no? ¿No? ujú, El caso es que al final la combinación transporte público y car sharing son una combinación que va a hacer digamos, un contexto urbano mucho más limpio, mucho más despejado, con mucho más espacio libre y con, digamos, las necesidades de movilidad satisfechas, no sacrificando tus ya, necesidades de movilidad. muy interesante. Pues no sé, no sé si se te ocurre alguna cosa que nos haya quedado ahí en el tintero. Creo que hemos abordado un poco las No, cuestiones podríamos básicas. seguir hablando, podríamos seguir hablando un rato, pero vamos, yo creo que hemos dado un repaso al tema. Agradecerte el interés, nosotros pues empujando un poco de este modelo en el que creemos mucho porque creemos que es bueno y creemos que una ciudad con car sharing es mucho mejor que Mm, una ciudad sin car sharing, vehículos cero emisiones, el car sharing como punta de lanza de la movilidad eléctrica y de la innovación, generación de empleo verde. Entonces, bueno, pues estamos muy a tope con la idea y seguimos empujando. Pues nada, muchos éxitos, enhorabuena y sí, eso realmente viene muy bien a nuestras ciudades. Muchas gracias, David. Gracias, Maite. Gracias. Gracias. Vale, ya está, ya está. Muy bien. Muy bien, pues ya está. Pues nada, pues muchas gracias, David, por... Vale, vale, Maite, nada, gracias a ti por el interés y nada, espero que y salga muy bien. sí, estamos en contacto, ya os lo mandaré. Venga, un Ok, saludo. un saludo. Gracias. Chao. Chao.